Sandra Russo hace Jugo de Limón. Somos Radio. Toma aire. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todas? Todes, que simplificamos. El inclusivo está haciendo, continúa, ¿eh? Hay lugares donde sigue vivito y coleando. Del habla pública, obviamente, bueno, que no, los machitos quieren A o u O, la E no les va. Bueno, hoy es miércoles, hubo represión, como no va a haber represión un miércoles, hay dos fotógrafas, el gobierno de Milei sigue absolutamente interesado, como el de Israel, en otra medida, en agarrársela con el periodismo. Esta vez fueron dos fotógrafas de ATE, Camila Rey y Yasmín Orellana. Así que fueron trasladadas y vamos a ver en el curso del programa si podemos tener información de, bueno, se las acusa de resistencia a la autoridad. Hemos visto decenas de detenciones los miércoles y nadie se resiste a la autoridad. A lo sumo uno corre para otro lado porque no quiere que le tiren gas en los ojos. No hay muchos casos en los miércoles de resistencia a la autoridad, porque tampoco se hace gala de autoridad, se hace gala de salvajismo. Para que se respete la autoridad hay que tener autoridad. A estas fuerzas de seguridad de Bullrich no tienen autoridad, tienen fierro, que es otra cosa. La autoridad hay que construirla. Y autoridad acá no tiene ni Bullrich ni ninguno de los que dependan de Bullrich, porque no construyeron nada. Es una amenaza lo que hacen y lo que sentimos cada miércoles. No hay nada que respetar ahí, no hay nada respetable ahí. Bueno, en este segmento del programa solo les voy a decir, además de lo que ya dije, el teléfono para que se comuniquen con nosotros, que es el 11 3200 0530. 11 3200 0530. Y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, ayer justamente en este mismo lugar del programa estuvimos hablando sobre el fentanilo contaminado. Y de alguna manera, bueno, nos anticipamos a un tema que terminó de explotar en los diarios hoy. Es raro que no haya explotado antes, ¿no? Parece que los diarios argentinos necesitan que el número de muertos llegue más o menos a 100, los diarios que ya conocemos, ¿no? Para admitir que estamos ante un problema sanitario, que no hay Estado que lo pueda contrarrestar porque este gobierno destruyó el Estado que lo podía contrarrestar. Este tipo de contaminación de partidas de medicamentos, bueno, no es la primera vez que pasa, ni es la primera vez que sucede, no se sabe. Hoy estuvo hablando el director de HLB Pharma. Tomen con pinzas lo que diga ese tipo, porque lo primero que dijo fue echarle la culpa al peronismo. Mirá, si estará desviado todo el centro de la atención y nuestra caracterización de los temas, que aparece un tipo que es el dueño del laboratorio que distribuyó la partida 31.202 de fentanilo contaminado con Ralsonia piquetí y Islevicela, dos bacterias peligrosas, muy peligrosas, mortales. Ya nos vamos acercando a los 100 muertos. Las partidas están distribuidas en diferentes lugares del país. Ayer lo que decíamos es que no existe la trazabilidad. Vivimos rodeados, y esto es enfermante, sobre todo para los que tratamos de decir la verdad, o por lo menos lo que sabemos de la verdad, de decir, bueno,
las cosas lo más precisas que son. La información hasta ayer daba cuenta que no está la trazabilidad, que no se puede saber exactamente dónde están esas ampollas, porque sí, en realidad es muy coherente que no se sepa dónde están esas ampollas, porque hoy salió gente del gobierno y también este tipo de laboratorio que es re sospechoso, a decir que estaban las 30.000 ampollas identificadas y exactamente los lugares donde están. Y entonces, ¿por qué se sigue muriendo gente, macho? Si están las ampollas identificadas y está la trazabilidad y ya sabemos dónde fueron a recalar esas ampollas con estas dos bacterias mortales, las hubiesen decomisado. O estamos todos borders. Yo más bien me inclino a creer por la otra versión, y es que en AMAT, con la desregulación de Sturzenegger, esta apuntémosela a Sturzenegger, por favor, vayamos anotando en la lista los muertos que va provocando la supresión de controles de Sturzenegger, que nunca tuvo sentido. La presentó como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. ¿Y en qué consistía? En suprimir todos los controles habidos y por haber, para que entre, para que salga, para que circule, cualquier mierda, y nosotros podamos, y nosotros podemos ser víctimas eventuales, cualquiera de nosotros, porque esto del fentanilo da la pauta de que no se la ponen a los cucas, al fentanilo contaminado, se lo ponen a cualquiera que necesite fentanilo, pero quedaron 4 personas en la ANMAT después de la desregulación de Sturzenegger para poder analizar todo el movimiento de drogas que entra a la Argentina. Es imposible. El resultado de que haya 4 personas es que hay 100 muertos. No es muy difícil la ecuación. Y volvemos a llegar todos los días a la misma conclusión. Sociedad y Estado son inescindibles. No se puede pensar en una sociedad organizada, en una sociedad sana, en una sociedad que funcione, que tenga resortes que funcionen, incluso para su propia supervivencia, sin un Estado que lo paga la propia sociedad, porque los impuestos nosotros no se los pagamos para que les bajen las retenciones al campo, ni para que Galperín sea cada vez más rico, ni para que Milei se vaya a Las Vegas con Fátima Flores, ni para todas esas pelotudeces en las que gastan la plata estos tipos. Pagamos impuestos, entre otras cosas, para saber que si tomamos un medicamento, alguien lo controló, que si comemos, esto es AMAT, vamos al Malbrán. En el Malbrán también descubrieron un brote de listeriosis, que también es una enfermedad muy grave, en un queso criollo de una marca no muy conocida. Los pocos expertos, los pocos controladores, digamos, de producto que quedan también en el Malbrán se tomaron el trabajo de hacer toda la trazabilidad, pero a mano, porque no está sentado en ninguna parte. Y llega, porque había gente intoxicada en Tucumán, había gente intoxicada en Córdoba, había gente intoxicada en diferentes lugares, y entonces había que hacer esa trazabilidad para saber si había diferentes focos de infección o no. Y llegaron a la conclusión de que sí, era un solo foco de infección, porque encontraron vínculos entre todas las personas que se contagiaron esa enfermedad. Es un queso criollo que no tiene una marca muy conocida, pero que estaba infectado. Ahora, esto de pedo que los tipos del Malbrán se pusieron a hacer esta obra de bien, porque si son 3 personas o son 4 personas, para un país de 47 millones de personas, los 4 que se ponen a investigar y de repente llegan a alguna conclusión, son genios, son héroes, son cualquier otra cosa menos funcionarios públicos, porque se les está pidiendo algo imposible. Y esto es lo que tenemos que ir anotando en la libretita, porque acá no se trata de una cuestión ideológica. Si quieren me pongo a hablar de cuestiones ideológicas, no tengo ningún problema, porque como ya les dije muchas veces, creo que hay que tener una ideología para vivir, y que todos tenemos una ideología, la sepamos o no, tenga nombre o no, pero tenemos una escala de valores, una ideología no es más que otra, no es otra cosa que una escala de valores eh, aplicados a determinadas cuestiones. Y todos tenemos, todos, no hay manera de estar sobre la tierra sin considerar que determinada cosa está bien o determinada cosa está mal.
porque es nuestra manera de sobrevivir. Si no nos dicen que, bueno, lo del fentanilo es para pacientes que no se pueden defender, porque además son pacientes que no son, no están conscientes, precisamente, están graves, por eso les dan fentanilo, que es un opioide muy fuerte. Pero queso, el queso criollo o tantas otras cosas que debemos estar consumiendo sin que, a diferencia de toda nuestra vida, no estamos hablando de un gobierno, no estamos hablando de los cucas. A ver si elevamos un poco, nosotros podemos, a ver si ellos pueden elevar un toque su nivel de discusión. Yo creo que no son capaces, son muy brutos para elevar un toque su capacidad de discusión. Pero esto no es un tema ideológico, en el sentido en el que yo lo digo. Por supuesto que sí es un tema ideológico en el sentido que lo dicen ellos también, que se mueran todos los que se tengan que morir. Es la máxima de Macri. Lo que pasa es que Macri lo dijo en el caso de la pandemia, cuando no quería gastar plata en nada que tuviera que ver con la salud pública. Acá nos vamos a chocar con la muerte todos los días si esto sigue así, tal como lo imaginó Sturzenegger. Y el presidente, que es tan paranoico, debería asignarle a su paranoia un poco de esta realidad que él mismo generó. Y es que es presidente de un país donde la gente no sabe qué mierda come, qué mierda toma, porque no hay organismos que estén ocupados de que los habitantes de ese país morfen y beban tranquilos, porque el Estado se ocupa de ver que no tomemos veneno. Es más fácil echar cocineros de la Quinta Presidencial o de Olivos, pero digamos, más democrático sería que todos estuviéramos tranquilos, porque nosotros no podemos echar a nadie en el caso de que nos volvamos paranoicos. Bueno, esto es el tema de los controles y es un tema, un gran tema, es un gran tema, porque no sé cuánta gente murió de frío, no sé cuánta gente murió de hambre, no sé cuánta gente murió de violencia institucional, pero 100 muertos son 100 muertos. Y esto es Sturzenegger, pongámosle apellido, porque solamente a un delirante, a un ambicioso irracional, locos están todos. Porque tiene que haber un grado de locura para que un tipo como Sturzenegger se le ocurra levantar los controles de todo lo que ingresa al país y es consumido por sus habitantes. ¿Qué se cree que somos, Sturzenegger? ¿Cobayos? No, somos seres humanos, querido. Somos seres humanos. Bueno, y ya siendo el 15 quería no dejar de mencionar en este segmento el tema de Julieta Prandi y el juicio que tuvo su resultado hoy con 19 años de cárcel a Claudio Contardi, que fue su marido durante casi 20 años, porque el caso Prandi pone, además de ser un fallo ejemplar en términos cuantitativos, no son muy habituales las sentencias por abuso sexual eh, que sean tan pesadas. Hubo mucha prueba, no habló, no es la palabra, quédate tranquilo, Gordodán, que no habló solamente Julieta Prandi. A los 10 minutos que estaba el fallo ya estaba este pelotudo desconfiando de la palabra de la víctima. Después lo hicieron borrar porque era demasiado, pero el tuit quedó. Es raro que Milei se haya abstenido de retuitearlo, debe estar con la vena hinchada, de no poder retuitear el pensamiento, porque ellos están rompiendo los quinotos ahora con las denuncias falsas. La avanzada en la famosa batalla cultural, que lo único que tiene de batalla cultural es que quieren que seamos nenes y nenas, pero además los nenes quieren abusar de las nenas. Ese es el problema. Porque cuando uno empieza a hacer una campaña mediática como la están haciendo contra las denuncias falsas, que existen naturalmente, existen las denuncias falsas de todo tipo, pero en el ancho mar de las denuncias por abuso sexual son un 0,0. Eh, Tratar de negar los abusos de los que somos víctimas, muchas mujeres, solteras, casadas, viudas, heterosexuales, lesbianas, de todo tipo. Negar los abusos que se cometen
contra las mujeres con el tema de las denuncias falsas es una estupidez. Por ejemplo, decir que en el AMAT sobra gente, porque no todos los días se encuentra fentanilo contaminado. Es más o menos lo mismo. Es de un reduccionismo pueril, pero además lleno de mala leche. Y además lleno. Nicolás Márquez no fue, perdón, no fue el Gordodán, creo que fue Nicolás Márquez, que por otra parte tiene una denuncia de abuso sexual contra su hija biológica que fue archivada y no se sabe por qué, porque nunca fue llamado a indagatoria, nunca lo imputaron de nada. Está archivada, pero existe. Y la exmujer se llama Silencio por Miedo. Así que estos tipos son perversos en un amplio sentido de la palabra. Que estos 19 años de condena a este perverso, que además, por supuesto que además de abuso sexual, de abuso psicológico, hubo abuso económico, nunca falta el abuso económico. Este estúpido decía, ¿cómo alguien con tanto poder adquisitivo y tanta fama no se fue antes? No se fue antes porque la tenían secuestrada, no se fue antes porque no podía salir sola, no se fue antes porque la separaron de la familia, no veía a sus padres en los últimos 5 años. Se salvó de casualidad porque se hubiese podido suicidar, porque esta gente induce al suicidio. Y dentro del matrimonio hay mucha mugre, muchachos. Dentro de la institución matrimonial con la que ustedes quieren salvar todo, hay mucha mugre. También hay violación y también hay abuso. Porque cuando es no, es no. Se esté casado, se esté soltero, se esté en relación, se esté con un desconocido. El no es no. Y mucho menos cuando ese intento de que no es una relación sexual, porque alguien que te separa de tu familia, alguien que no te deja hablar con tus amigas, alguien que te saca el teléfono celular y te cambia el teléfono celular todos los meses para que nadie sepa cómo encontrarte y para que no puedas contarle lo que te pasa a nadie, alguien que hace lo que hace delante de tus y sus hijos, bueno, esa persona lo que busca en el fondo es eliminarte. Entonces, el matrimonio no salva a nadie de nada. Entendámoslo, porque estos tipos le quieren dar un tono como sacro, que nunca tuvo, nunca tuvo. Siempre fue una buena manera de repartir los bienes, pero nunca tuvo eso que le asignan de, de sacro. Y me parece que es un verdadero hallazgo para los feminismos en este momento de tanto ataque y de tanto asedio y de tanto hostigamiento, que esta condena de 19 años se haya sido contra un tipo y el abuso sexual se haya dado dentro de la institución matrimonial, para que todos estemos enterados y enteradas de que estar casada o estar casado no es un papel que uno le ha firmado a nadie diciéndole que uno le pertenece. Uno no le pertenece a nadie, esté casado o esté soltero o esté como esté. Uno es dueño de uno mismo, no le pertenece ni a otra persona ni a un gobierno. ¿Listo? Ya venimos.
Ahí estamos, ¿cómo le va, Elban? ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? Aquí no sabe lo que estábamos escuchando. Un poco sé, pero dígamelo usted. Nelly Omar Oh, qué gloria, interpretando La Descamisada. qué grande. Qué. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Y Bueno, estamos. bueno, soy toda oídos porque vamos a escuchar hablar de recesión, inflación y debacle económica. Efectivamente, en este esfuerzo pedagógico que me interesa hacer para casi de divulgación, para que nuestros compatriotas tengan herramientas para discutir las verdades supuestas de la derecha argentina, que lo que hace permanentemente es engañarnos y estafarnos, no solamente con Libra, sino con su llamado programa económico, que básicamente consiste en evitar que la gente pueda comprar y alimentarse para así bajar la inflación. Lo voy a decir fácil, ¿no? Es decir, ellos le llaman secar el mercado, ¿no? Yo gobierno, succiono pesos, ¿no? Tener la billetera vacía es eso. Claro, lograr que la gente se cague de hambre, entonces no pueda ir a comprar nada, entonces que producen y ven que no venden nada porque no hay demanda, no se animan a pasar el aumento de costos que tienen, por ejemplo, de algún insumo importado por el aumento del 13% en dólares del último mes, no se animan porque saben que no van a poder venderlo ni así ni de la otra manera. Pero voy a partir de dos noticias del día de hoy. La primera, la inflación con la medición actual avanzó un 1,9. ¿Y por qué Con la digo? medición actual que ya sabemos que es retrucha. Claro, pero hay algo escondido acá que la gente no sabe y que es importante que la gente sepa. A Las ver, mediciones de inflación se tienen la obligación para ser ceteris paribus, se dice, ¿no? Para ser homogéneas a nivel internacional. ¿cómo se dice ceteris paribus? ¿En qué Ceteris idioma es? paribus, que claro, ¿Qué es idioma una es cosa ese? en latín que se dice para que Ay, pueda ser Jorge. comparado. No, pero eso es muy usual, no es una. No, que puede ser comparado. Que Sí, puede ser que comparemos peras con peras y no peras con manzanas. muy ¿No? bien. Es decir, para que podamos comparar el índice de inflación argentino con el índice de inflación de Chile, de Brasil, de cualquier cosa, tenemos que utilizar más o menos la misma metodología, si no estamos comparando cualquier cosa. ¿Qué Exacto. pasó en la Argentina en los últimos años? Que eh, cambiaron los consumos. Por ejemplo, la gente ahora gasta mucho más en celulares, en internet, en plataformas, en bueno, en cosas que no gastaba hace 20 años atrás. ¿Sí? Han cambiado las prácticas de consumo. Mm, Entonces, sí, frente a esos cambios, hay mecanismos, el Centro Demográfico Internacional, instituciones demográficas globales, incluso dependientes de las Naciones Unidas, lo que hacen es sugerir que se vayan adaptando las evaluaciones de las mediciones de inflación a los nuevos consumos. Y por supuesto, hay cosas que ya no se consumen más. Doy un ejemplo tonto, ¿no? Si yo tengo en este momento el gasto en figuritas, ¿no? Ya no se venden más figuritas. ay, qué tierno ejemplo Claro, diste. bueno, pero doy un ejemplo para que la gente entienda. A mí me encantaba la figurita. Ya sé, por Yo, eso. yo era buenísimo con las bolitas que jugaba la bolita con el bolón. Bueno, bolita y figuritas en mi infancia, ¿no? Tinenti también. Pero digo,
hay un montón de cosas que ya no se consumen y otras que sí se consumen. Fíjate lo que ha pasado en la Argentina, que es muy interesante para entender la estafa. Ya hace aproximadamente, desde que asumió Milei, hay comprometido un cambio ¿eh? Del INDEC, del Instituto Nacional de adecuar. En la primer pedido de guita hecho al fondo con Macri, se le pidió que se adecúen. Lo que pasa es que esa adecuación, ¿Quién le pidió a quién? el Fondo Monetario le El pide Fondo Monetario le pidió que tengan algo un poco a más Milei serio. que adecúe las formas de medición, ¿no? Sí, Y entonces empezaron a ver y dijeron, bueno, pero si medimos con la nueva medición me va a se dar nos el va la número mierda más la alto. inflación, claro, Me va a dar más alto. me va a dar Y el entonces, 8. fíjate qué es lo que pasó. En el último informe del Fondo Monetario dice, bueno, aceptamos que vaya más adelante ese cambio, en todo caso, para después de las elecciones. Son un equipo, son un Son equipo, un la equipo. verdad que Son si un tienen equipo de tanto. estafadores, Son un son un equipo de equipo, estafadores, sí, totalmente. es una asociación ilícita. Bueno, la cuestión es que algunas estimaciones que toman en cuenta, es difícil hacerlo sin toda la infraestructura que tiene el número estaría casi en el doble, si tomo en cuenta esa realidad. Primer elemento, ¿no? Segundo elemento, que es muy importante entender. En el último mes hubo una devaluación respecto del dólar del 13% del dólar, es decir, el dólar creció respecto a la moneda argentina, ¿no? Esto todavía por presiones del gobierno a las empresas que también buscan que este gobierno continúe en el poder, tratando de no llevarlo a los precios de la canasta básica para que el oficialismo gane las elecciones. Acá hay un acuerdo, digo, entre las grandes empresas multinacionales, etcétera. Es decir, sí, mirá, no estoy vendiendo nada, estoy echando gente, pero te voy a bancar para que puedas en todo caso luego ganar las elecciones y abaratarme del otro lado, ¿no? Es decir, no me vas a poder garantizar que haya más demanda, pero garantizar que yo pueda despedir sin problema, que no tenga que pagar indemnizaciones, me vas a garantizar que yo no tenga que hacer aportes patronales, me vas a garantizar que yo no, que bajarme los impuestos a ganancia, me vas a garantizar que yo pueda bajar los impuestos del IVA, etcétera, etcétera, que son los compromisos asumidos por el gobierno frente al Fondo Monetario para luego de las elecciones. Reforma tributaria, que es simplemente reforma previsional, y flexibilidad laboral. Son las tres grandes banderas. Si el peronismo histórico tiene tres grandes banderas, bueno, esto también tiene tres grandes banderas que son justamente contrarias y opuestas a las tradiciones de soberanía, justicia social, independencia, etcétera, ¿no? Entonces, el relevamiento, y acá viene otro elemento interesante que, por supuesto, a estos tipos no se les ocurriría nunca abordar, que es una combinación entre inflación y desocupación. Y acá lo voy a decir, para un tipo que labura y que viene perdiendo su acceso, digamos, viene perdiendo su nivel de vida, ¿no? De lo que puede Sí, sí. comprar, etcétera, etcétera. Si sigue teniendo trabajo, es algo. Entonces se va restringiendo, se va restringiendo, se va cagando de hambre, compra menos remedio, compra terceras marcas, cuartas marcas, deja de comer leche, queso, carne, digamos, empieza a comer peor, etcétera, etcétera. Pero ese tipo tiene todavía un salario que le permite la sobrevivencia. Ahora, el gran tema es, ¿no? ¿Qué pasa con el tipo que quedó sin laburo? Voy a dar unos datos de la UIA, Que ¿no? son un montón. Claro, no, pero la UIA acaba de decir que son más o menos, dio un número que me impresionó mucho. Estamos hablando de la UIA, que es Techín, digamos, el jefe político es Techín, ¿no? Eh, Ujú. Dice en su último informe, que es de la semana pasada, que están perdiendo, ¿eh? Ellos dicen perdiendo, ¿no? Hay una caída de 1.500 empleados por mes en el último trimestre. Según nuestros datos, además, la baja acumulada es de 37.000 empleos desde principios del 2024.
¿no? Es decir, y estamos hablando de las grandes empresas. Ahora voy a hablar de las pymes. Privadas y ¿Eh? privados, Sí, empleo sí, sí, privado. grandes empresas. Sí, esto es la UIA. Esto es grandes empresas nacionales en donde también juegan, obviamente, las empresas multinacionales. Pero las multinacionales más están jugando en AmCham, ¿no? En la asociación con Montoto, en la asociación de empresas israelíes, etcétera. Hay otras lógicas. Pero UIA son básicamente Techin, las empresas alimenticias argentinas, esos son los que mandan, ¿no? Los que tienen el poder dentro de la UIA. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, lo que quiero decir es esto. Si hubiese un indicador que cruzara datos de inflación con datos de desocupación, que sería interesante. ¿Por qué? Porque para el tipo que no tiene laburo, que haya 2% de inflación o que haya 8%, es lo mismo. La clave lo dice la UIA. ¿Y qué dice la UIA respecto a esto? Dice, estamos en el nivel de acceso a los bienes por parte de los demandantes argentinos, es decir, sobre los clientes argentinos. Escuchá esto, Sandra, un 9% por debajo de los niveles de fines del 2023. Lo dice la UIA. Lo leo textual. En tanto el ingreso disponible de los hogares en Argentina, entre paréntesis, el dinero que queda para consumir Después que después ya de pagaste pagar, todo, no como mi des- ley. claro, después de pagar gastos fijos, por Claro. ejemplo, luz, gas, agua, expensa, después que pagaste todo lo que son gastos fijos, te queda ese monto que queda, según la Unión Industrial Argentina, para los que tienen trabajo formal, que estamos hablando de más o menos del 50% que trabaja en Argentina, el otro 50% está en situación cuasi informal, ¿no? Eh, bueno, esos tipos hoy tienen casi un 10% menos de ingreso que lo que tenían cuando estaba Alberto Fernández. Y mira que estoy hablando de Alberto Fernández y Massa, no estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Pero quiero mostrar algo respecto a las pymes y cómo se expresa esta caída y este proceso recesivo planificado para ahogar, para sacar los dineros de la demanda, acogotar al mercado interno, no solamente con vaciar de recursos, sino también con la apertura indiscriminada de las importaciones, que un récord, casi 6.000 millones de dólares durante julio, 5.700. Esto es el doble, no, digamos, no es el 100% más, es el 70% más de lo que exportamos. Es decir, entraron 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario hace 20 días, ya se fueron. Y claro. Porque estos 5.700 millones no salen son los dólares que hay en la Argentina. Si vos importás, nosotros que tenemos pesos, cuando gastamos en dólares, por ejemplo, con una tarjeta, esos dólares que nos pasan a nosotros, digamos, ¿no? Salen del Banco Central. Digamos, en última instancia salen del Banco Central. Si nosotros no depositamos previamente esos dólares en nuestra cuenta y pagamos en pesos, entre comillas, el banco que tiene la tarjeta de crédito le dice, mira, acá tengo a una persona que compró 3 cosas en China, $3, dámelo y yo se lo cobro al precio del dólar X, a ese consumidor o importador, ¿no? Entonces son dólares que van vaciando la gran caja de dólares, imprescindible en la Argentina para temas centrales, lo hemos explicado muchas veces, que tienen que ver con el capital de trabajo, es decir, las máquinas, los insumos para laboratorios, etcétera, etcétera. El programa es un programa de recesión, de enfriamiento de la economía que garantiza en el corto plazo un proceso de destrucción de puestos de trabajo, de desocupación, etcétera. La primera noticia entonces que dije es la inflación de 1,9 que es cuestionable, desde las mediciones que serían más profundas, ¿no? Y la segunda noticia de hoy, que es reciente, de hace 2 horas,
es que el gobierno salió a renovar deuda. ¿Qué hace Caputo permanentemente? Caputo es, si Milei es el creador de riqueza con y sin dinero, como dijo ridículamente creyendo que lo que produce la riqueza puede ser un papelito y no el trabajo humano, en esa confusión enorme que tiene la gente que cree que con inversiones se genera riqueza, y vos ponés plata y no tenés quien la labure, no hay riqueza. Así que no es los millones de dólares que vienen a invertirse, sino los empleados que vas a tener que contratar para que te hagan laburo y te hagan crecer esa guita. Que eso es el tema nodal de la teoría del valor, ¿no? Pero voy a la segunda noticia, que es que el gobierno salió a renovar una cantidad de plata. No quiero hablar de números porque si ¿Qué no quiere confundo. decir salió a renovar una cantidad Claro, de plata? digamos, el Banco Central, ¿no? Tiene deuda, está endeudado. Sí, claro. Yo te doy a vos un papelito, que te debo 100 pesos, y te doy un interés por este papelito. Un bono, se llama un bono soberano, eso, ¿no? 100 pesos. No te doy un billete de 100 pesos, ¿no? Te doy un bono, un cheque sería, un papelito que dice: yo le debo a Sandra Russo 100 pesos y le pago un interés anual por ese papelito, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno tiene deudas con Sandra Russo y tiene deudas con un montón, porque lo que hace es financiarse básicamente con deuda, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, ¿no? Se financia con deuda. Dijo: bueno, muchacho, hoy voy a renovar, me vence ese papelito que te dieron a vos, vencía hoy, ¿no? Bueno, señora Sandra Russo, hoy le vence el papelito de 100 pesos, le pido que lo renovemos por un año más, ¿no? Ese papelito de 100 pesos, ahora le aumento un poco, porque está aumentando el dólar, y si no, usted se va a querer ir al dólar, va a decir: no, yo, señores del gobierno, te doy este papelito de 100 pesos, dame los 130 pesos que me prometiste, porque yo me parece que me gusta más ir al dólar que tenerme este papelito, ¿sí? Esto diría Sandra Russo, ¿sí? Muy bien. No te ¿Qué quepa pasó? duda. Obvio. Bueno, y ahí viene la cosa. ¿Qué pasó hoy? Del 100% de la deuda a ser renovada en el día de hoy, que no es toda la deuda, sino una parte, de 4 de cada 10 personas, en realidad el 61% renovó, el 40% no renovó. Y voy a explicar esto, que es muy importante. Es una señal muy importante. Quiere decir que el 40% desconfía y dice: no. Y el 60%, que renovó, 61 exactamente, ¿por qué renovó? Porque el gobierno le prometió una tasa ¿De cuánto? del 70% anual, nominal anual, algo así como un 4,5% mensual. Ya Pero con la tasa te fíjate, está diciendo la inflación que va a haber. exactamente, bien, Sí, ruso, sí, bien, con esa ruso. tasa, prepárate, hermano, ajustate el cinturón. Claro, pero hay otro problema que es más grave que la inflación, que es que con esa tasa ningún productor de nada va a sacar un crédito para producir. Claro. No va a sacar un crédito para producir, va a echar gente. Y los laburantes, Sandra, que son los que me preocupan más, ya termino con esto, los laburantes que están endeudados con su tarjeta de crédito, hasta el día de hoy pagaban tasas de su tarjeta de crédito al 70%, ahora van a pagar al 80, 90. Los que pagan el mínimo Claro, exactamente. se hacen Igual, impagable. las tarjetas de crédito es el afano más grande de este país. Y estos tipos lo desregularon, decimos cada uno que haga lo que quiera, etcétera, etcétera. Y la gente, que a veces se endeuda para comprar fideos, carne, pagando en cuota, etcétera, etcétera, no llega a pagar toda la tarjeta, y estos tipos de un plumazo, plum, le aumentan la tasa sin preguntarle nada. Y bueno, si tenías que pagar el mes que viene 300.000 pesos, y vas a tener que pagar 350. Negocio para los bancos, destrucción
del clima interno, del consumo, menos consumo de ese tipo, porque va a tener que poner más plata ahí, no va a tener guita para comprar otra cosa, recesión y, como titulé esta columna, inflación y debacle económica. Mamita querida, bueno, vamos a una primera tanda en jugo de limón y ya estamos con ustedes. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Todos sabemos, Lucho Cardoso, que hay muchas argentinas en la Argentina, está clarísimo, y que hay mucho Jujuy en Jujuy. Sí, hay de... Jujuy es como que la alegría del argentino, ¿no? Para toda la gente que va para allá y bueno, nosotros poder estar acá trayendo todo eso también, ¿no? Desde mi lado. Desde mi región jujeña, para mí es maravilloso. ¿Cuál es tu región jujeña? Se llama La Ovejería, Monterrico, que es una zona muy humilde, donde la gente trabaja mucho en el campo, son muchos peones rurales ahí que trabajan en la finca, se cultiva mucho el tabaco. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, ya volvimos después de la tanda y vamos a pasar a otro tema. Un tema que tiene que ver con el Opus Dei. Miren ustedes.
Sorpresa, sorpresa. Al número 2 del Opus Dei a nivel global, es el número 2 a nivel global, Mariano Facio, bueno, fue imputado por trata de mujeres. Mariano Facio es vicario auxiliar y segunda autoridad global de la institución. Fue hoy formalmente imputado por la justicia argentina. La imputación formal ocurrió en junio de este año, tras una investigación en la que ya estaban involucrados otros líderes del Opus Dei en la Argentina. La investigación, o la acusación, mejor dicho, señala que esas mujeres, estamos hablando de trata de mujeres, Opus Dei, trata de mujeres, a ver si cachamos los dos conceptos. La acusación señala que esas mujeres fueron captadas siendo menos, engañadas con promesas de educación y hogar, y luego fueron obligadas a trabajar décadas sin sueldo ni protección laboral. Las esclavas, son las esclavas del Opus Dei, ni más ni menos. Bueno, hace un tiempito hablamos con Paula Vistañino, que escribió un libro sobre el Opus Dei, y dada lo rimbombante de la noticia, la volvimos a llamar. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo andás? Un gusto conversar con ustedes otra vez. Para mí también, un gusto. Qué notición, ¿no? Sí, una noticia que se esperaba en un punto desde que el año pasado había caído la primera acusación sobre las máximas autoridades del Opus Dei en la Argentina, y no entendíamos bien del todo por qué no habían incluido a Mariano Facio, que, como bien vos decís, es el segundo hombre más importante de la organización Opus Dei en Roma en este momento, ¿no? Por supuesto que es donde está la cabeza de la organización. El segundo hombre más importante del mundo es argentino y fue el capo del Opus Dei en la Argentina. Hizo toda su vida en el Opus Dei acá, por supuesto, pero llegó a la máxima autoridad de Argentina como vicario de la región Río de la Plata entre 2010 y 2014, cuando todavía funcionaba la escuela de mucamas, y que fue además atendido, ¿no? Servido por estas mujeres que hoy acusan al Opus Dei de haberlas esclavizado. Claro, claro. Ahora, ¿quién hizo la denuncia, sabes? ¿Esas mismas mujeres? Claro, en realidad la denuncia es así. Primero surge mediáticamente. Yo publiqué la primera nota con las historias de ellas en 2021. No era una denuncia judicial por las dificultades de hacer una denuncia contra el Opus Dei y correr el riesgo de que la cierren por temas de prescripción, sobre todo, no por falta de pruebas. Y lo que pasó fue que, a partir de los testimonios de estas mujeres en los medios de comunicación, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina, la Protex, a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, hubo un llamado, en realidad, de un abogado que dijo: esto que estoy escuchando en la televisión es trata de mujeres, trata de personas, y la Protex empezó a investigar en 2022, llevó adelante una investigación secreta durante un año, luego un año más con la justicia federal, y entonces ahí viene esta acusación formal. Es decir, que hoy estamos frente a algo que ya está investigado, ¿no? No es una denuncia, es una acusación. Claro, o sea que ellos tenían una escuela de mucamas a la que invitaban a mujeres pobres, sin recursos, las alimentaban, bla, 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 y los servían, y nunca cobraban un mango. Exacto, trabajar por techo y comida, siendo menores de edad, porque estas niñas las iban a buscar a chicas, estamos hablando de chicas, hubo desde 13 años hasta 15 años, las iban a buscar a pueblos del interior del país, del litoral, del norte, también de países limítrofes. Les prometían una escuela de hotelería que iba a ser una oportunidad para ellas, y una vez que llegaban a esta escuela en Bellavista, partido de San Miguel, aisladas de sus familias, entonces empezaban con primero con hacerlas trabajar forzadamente, luego con esta escuela en la que les enseñaban a hacer mucamas, pero que resultaba que después no era un título oficial. Era no la mucama de ellos. Quedaban como mucama de ellos. Claro, pensemos, siempre se confunde esto, no mucamas de familias del Opus Dei, sino mucamas de los centros en los que viven los miembros más importantes del Opus Dei, donde, por ejemplo, en Bellavista, como en muchos lugares del país, tienen sus retiros en casonas espectaculares, con piscina, con habitación, con comida, 4 comidas al día, o sea, los miembros del Opus Dei, los numerales, no mueven un dedo, no se sirven un café, no se hierven un huevo duro, no se plantan una prenda.
Por el tenor de la denuncia, me imagino que si esas mujeres se daban cuenta de cómo era el tema y se querían ir, no podían, ¿no? Exacto, estaban aisladas de sus familias. También pensemos en familias de pueblos rurales que específicamente por eso las buscaban. A esas nenas, una vez que estaban en la escuela, les empezaban a decir que tenían vocación de servir, que iban a salvar a su familia y sus almas, sirviendo, que Dios les pedía servir, y no podían volver a sus pueblos porque no tenían plata, y luego no podían volver porque no les pagaban un sueldo, no tenían teléfono para llamar a sus casas, les filtraban la correspondencia. O sea, pensemos en un sistema de control y vigilancia. Por eso la justicia dice, esto es trata, no esto es, no te hice los aportes, esto es trata. Paula, buenas noches, te hago una consulta. Te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Esto es esclavitud, ¿no? Además de trata, digo, acá hay algo de sometimiento, digamos, psicológico también, para que estas personas, estas mujeres, acepten ese lugar como un lugar supuestamente de salvación, más allá de ser esclavas. ¿Y qué pasa con la institución Opus Dei en la Argentina a partir de una denuncia, una acusación de estas características? ¿No se hacen cargo? Digo, porque esto no es solamente esta persona. Todos los numerarios del Opus Dei de acá de la Argentina esclavizaron a estas mujeres. Bueno, en principio esos numerarios que vos bien decís, todos fueron atendidos por estas mujeres, ¿no? Todos recibieron ese servicio en el que no tocaban una prenda sucia, no tendían una cama, no se servían un café, y veían a estas mujeres que los servían, apenas las veían, porque hay que decir que siempre se hacía para que no las cruzaran demasiado, solo a la hora de servir la mesa. Sí, hoy podríamos decir que es un tipo de esclavitud, hay muchos delitos, digamos, ahí en el medio, y aunque es cierto que había una manipulación para que ellas aceptaran, o sea, no es que ellas aceptaban esas condiciones, ellas decían, bueno, yo voy a cumplir esta vocación divina. Luego, por más que ellas aceptaran lo que aceptaran, es un delito tener una persona trabajando gratis, sin descanso, sin salario, sin visitas médicas, sin días libres, ¿no? En aislamiento, digo, es un delito por más que las mujeres hayan aceptado lo que hayan aceptado. La situación del Opus Dei, o sea, esta denuncia surge en Argentina, y lo que es impresionante es que solo está en Argentina cuando el Opus Dei está en 68 países y ha hecho esto en todos esos países, pero no ha surgido todavía, más allá que hay algunos testimonios sueltos que yo estoy recogiendo, no surgió una denuncia formal en otro país, y el Opus Dei lo que ha hecho desde el día 1 es sistemáticamente negar primero la denuncia pública mediática, después negar la denuncia en la justicia, ahora negar que esto haya sido de esta manera. Me acusan a mí de no respetar el derecho a defensa de los involucrados, digamos, y de los acusados. Y lo que es peor, creo yo, que han montado un sistema, ahora se apaciguó esto, pero al principio, de llamados a estas mujeres, de otras mujeres que están en esa situación dentro, para decirles que cómo le van a hacer esto a la obra, que la obra les dio todo, que les va a ir mal, que la obra está buscando tiene los mejores abogados del país y entonces nunca van a poder ganarles. Hicieron una página web en la que desmienten esto y ponen a otras mujeres que han vivido lo mismo a decir que ellas son felices en el Opus Dei. Es decir, desestiman la experiencia, si querés, y los testimonios de todas estas mujeres en primer lugar, y luego niegan lo que la justicia está diciendo, ¿no? Entonces sacan comunicados sistemáticamente para negarlo, que es lo que ellos hacen cada vez que sale algo que no habla bien de ellos, ¿no? Y por último, estaba pensando que también esto refuerza un poco la línea que viene siguiendo el nuevo Papa, ¿no? Porque yo recuerdo apenas asumido León IV, ¿no? El Papa Nuevo, porque el número me lo olvido, el nombre me lo acuerdo. 14. 14, no cuarto, 14. León XIV, una de las primeras cosas que hizo apenas asumió fue reiterarle al Opus que tenía que seguir modificando su reglamento, como había empezado Francisco. Francisco fue el que inició una reforma sobre el Opus Dei, el que le puso límites, el que les bajó la jerarquía. Fue a partir de esta denuncia de estas mujeres en su país, en la Argentina, y el Opus Dei lo que hizo fue durante 3 años ganar tiempo para no presentar esos estatutos, hasta que incluso lograron que se muriera antes el Papa de ellos presentarlos, ¿no? Y esos estatutos justo los presentaban la semana de la muerte del Papa, cosa que suspendieron diciendo que estaban de duelo
por la muerte del Papa Francisco, cuando hay muchísima información acerca de que ellos de ninguna manera, digamos, no digo que no respetaran al Papa, ¿no? Pero no era un Papa que les cayera simpático en absoluto, y desde el día 1 querían que ese Papa dejara de ser el Papa, o sea, que Bergoglio dejara de ser el Papa. Y lo que pasó fue que estaban especulando con qué Papa vendría, y si el Papa que iba a venir iba a seguir exigiéndoles las reformas, y bueno, León XIV por ahora ha demostrado que sí, les exigió la presentación de los estatutos. El primer día, los citó, el primer día de ejercicio del papado, los citó y les dijo que los entregaran. Los entregaron y ahora están, tienen que aprobarlos o no aprobarlos la Iglesia, y hay una demanda de las víctimas del Opus Dei de todo el mundo, porque el Papa las escuche antes de evaluar esos estatutos nuevos, ¿no? Que realmente sepa de qué se trata el Opus Dei, porque el Opus Dei históricamente presentó estatutos que no son con los que verdaderamente funciona. Entonces, en esta doble cara, hoy las víctimas del Opus Dei de todo el mundo, incluidas estas mujeres, están solicitando a León XIV una audiencia y que escuche sus relatos para saber de qué está hablando cuando habla de la continuidad del Opus Dei, ¿no? Qué cosas tiene que mirar. Bueno, esperemos que las reciba, da toda la impresión de que no puede decirles que no. De todas maneras es una buena noticia esto. Gracias, Paula, que sabes tanto del Opus. Gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo para toda la audiencia. Un fuerte abrazo, Paula. Abrazo grande. Buenas noches. Un beso. Vamos a una tanda, a una musiquita y estamos de regreso. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca.
Municipalidad de La Plata. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Acá estamos de nuevo. Ahí ¿Qué estamos. acabamos de escuchar? Sí, yo estaba Escuchamos, distraída. sí, a los tabaleros. Haciendo El Refugio, un tema de ellos mismos, un gran grupo que recomiendo buscar, muy interesante, folclore argentino, Los Tabaleros. Bueno, nosotros vamos a volver al tema del fentanilo, a tratar de reconstruir algo que pasó. Le agradezco a Liliana Durán, que es una alumna mía del taller, que cuando escuchó el programa ayer y vio que yo estaba tratando el tema me mandó una nota del 2023 en el que aparece en Concordia, en Entre Ríos, la primera denuncia, la primera médica que detecta que había dentro del fentanilo, en la partida que tenían de fentanilo, esta bacteria, Ralstonia piquetil, en una ampolla de dexametasona cerrada del laboratorio HLB Pharma, que es el que les comenté que hoy salió el dueño a echarle la culpa a un concejal peronista. Ya directamente solucionamos todo con las elecciones ahora, hasta la contaminación del fentanilo. Bueno, la experiencia de este estudio que se hizo en el 23 en Concordia fue documentada luego en una prestigiosa revista científica en agosto del 2024. Fue totalmente ignorada por AMAT. Si le hubiesen dado pelota a esa publicación, quizá hubiesen podido controlar como corresponde al laboratorio HB Pharma. Y estamos en comunicación con la médica que
inició esta investigación en el 2023, la doctora Florencia Prieto. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, tratando de reconstruir este antecedente, ¿no? Porque ahora ya hay casi 100 muertos por el fentanilo contaminado y parece que la cosa empezó ayer, pero nos estamos enterando que no empezó ayer, las señales empezaron hace 2 años y se hubiese podido hacer algo, pero no se hizo. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo usted se dio cuenta de que el fentanilo estaba contaminado? Bueno, en el caso nuestro no fue por fentanilo, fue por otro producto de la misma marca, HL Pharma. Otro producto del mismo laboratorio, claro. Exacto, sí, se llama dexametasona, que es un corticoide muy utilizado para uso intramuscular o endovenoso. Y bueno, tuvimos un brote bastante importante que afectó a varias pacientes en ese entonces, entre los meses de julio y de agosto del año 2023, y por suerte ¿Qué síntomas trae perdón que le interrumpa, pero qué síntomas trae esta bacteria Ralstonia piquetil, que es la misma que tiene el fentanilo contaminado, digamos, ¿no? La misma bacteria. Sí, en realidad, digamos, este tipo de bacteria, en las pacientes que nosotros tuvimos, les dio fiebre. Eran pacientes oncológicas que estaban haciendo tratamiento quimioterápico y tuvieron registros febriles luego de haberse hecho la quimioterapia. Entonces, ante esto, que es algo para actuar rápido en ese tipo de pacientes, se tuvieron que internar, les sacamos los cultivos, como siempre hay que hacer para buscar dónde está la causa de la infección. Se comenzó con tratamiento antibiótico empírico hasta que tuvimos los rescates bacteriológicos de que era una Ralstonia. Entonces, ante esto tuvimos que investigar, porque era la primera vez que nos sucedía infecciones por este tipo de germen, nunca habíamos tenido en nuestra institución. Y en la literatura, en realidad, si uno busca, que fue lo que nosotros hicimos, se asocia justamente a contaminación de productos farmacéuticos. Entonces eso fue el puntapié, digamos, donde tuvimos que nosotros determinar qué medicamento o qué había recibido esas pacientes en común que pudiera estar causándoles la infección. Cuando hablas de nosotros, ¿hablas de un grupo de médicos de Concordia? No, o sea, si bien son pacientes oncológicas, estaban siendo asistidas por los oncólogos, pero nosotros el equipo del Comité de Control de Infecciones del sanatorio, que son varias bioquímicas, una farmacéutica, enfermeras y yo, como médica. Entonces empezaron esa investigación y llegaron a la conclusión de que en ese corticoide estaba esta bacteria Ralstonia, que es la misma que ahora está en el fentanilo contaminado. Elaboraron un informe. ¿Y qué pasó con ese informe? Bueno, al encontrar que estaba en esas ampollas, quitamos de circulación todo ese lote y lo enviamos con las denuncias correspondientes a la ANMAT a través del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. ¿Te acordás en qué mes fue? ¿En el 23? No, esto fue en el 24. No, en el 2023 fue todo esto. Esto fue en el 23. Desde ahí no volvimos a tener más casos, por suerte, y nosotros nunca usamos fentanilo, digamos, en todo este tiempo de la marca HLD, así que por suerte nosotros no tenemos casos para reportar en lo que está sucediendo ahora. Lo que queda pendiente, que posiblemente vos tampoco lo sepas, es qué pasó cuando llegó a la ANMAT ese informe sobre ese laboratorio y no se puso la lupa sobre ese laboratorio, ¿no? Que es el mismo con el que ahora tenemos el problema del fentanilo. Claro, exactamente. Nosotros enviamos todo y después nos respondieron desde ANMAT hacia el Colegio de Farmacéuticos en octubre del 2023. Tuvimos respuesta a través de un correo. Sí, respuesta sí. Responden de que lo que nosotros habíamos mencionado no era así, que el producto estaba bien, digamos. ¿Les contestaron que lo que ustedes decían no era cierto?
Claro, puesto de otra manera, sí. Ah, eso es muy loco. Eso es muy loco. Ustedes detectaron una bacteria, les mandaron el informe a Matt y a Matt les contestaba que ustedes hicieron mal el informe. No decía con esos términos, pero nos remitieron en la respuesta que el lote que nosotros mencionábamos reunía las condiciones correctas para su uso. Te hago una preguntita, perdón, una Sí. preguntita ahí, quiero... esta respuesta del ANMAT de ese momento, ¿era una forma de cubrirse ellos porque lo habían aprobado previamente? Bueno, no sabría decirle a usted por qué respondieron de esa forma. Pero bueno, me imagino nosotros que a ustedes hicimos- les debe haber caído muy mal, ¿no? Que les dijeran que el Claro, lote sí, estaba por perfecto. supuesto, porque no nos imaginábamos que iban a responder eso. Claro, si ustedes tenían la prueba empírica de que estaba contaminado, ¿cómo les van a contestar que están equivocadas? Y bueno, así que de todos modos estuvimos siempre alertas desde entonces. Nunca más tuvimos, por suerte, nunca más hemos tenido infecciones por esa bacteria en la institución. Si bien estábamos todo el tiempo alertas a esto. Claro. No, a mí la verdad que me da mucha pena porque cuando me enteré que existía este antecedente, evidentemente, si todo funcionara como debería funcionar, si la gente de estos institutos fuera responsable, etcétera, etcétera, bueno, estamos hablando de 100 vidas que se han perdido en estos últimos días. Había elementos para rastrear a ese laboratorio, que vos no tenés nada que ver con esto va por mi cuenta, pero con solo escuchar hablar al dueño del laboratorio uno se da cuenta de que ese laboratorio hay que investigarlo mucho. Pero de todas maneras es una pena que hayan recibido esa respuesta, porque ANMAT, el Estado argentino, se perdió la oportunidad de prevenir lo que ahora se convirtieron en 100 muertes, ¿no? Y no sabemos cuántas van a seguir porque tampoco lo tienen localizado el lote de fentanilo. Con esto ustedes ya no tienen nada que ver, pero bueno, gracias por el testimonio y también, bueno, gracias por el buen comportamiento en relación a una medicación que no estaba resultando beneficiosa para las pacientes de Concordia. Gracias, Florencia, por el testimonio. No, por favor, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Chao, buenas noches. Increíble, ¿no? Increíble porque elementos había, porque se trata del mismo laboratorio, porque estaba en otra droga del mismo laboratorio y nadie investigó nada. Por eso, el que diga que el Estado no necesita controles, te está embaucando. Son todos embaucadores. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¡Ey, vos! ¡Stoppelman! ¿Cuándo vas a actuar en un lugar más céntrico? Ahora, el sábado 16, Entre Ríos 484, Bar El Pulqui. ¿No te parece bastante céntrico? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer... Desinteligencia artificial. 90 minutos de risa sobre la vida cotidiana, el sexo, la nueva vida digital. Todo en el Pulqui Bar. Entradas por Passline o llamando al 11 35 90 57 45 para todos juntos hacer... Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Aquí estamos de vuelta y está conectado Gastón Garriga. Hola, Gastón. Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, saludo a Jorge también, que está por ahí. Hola, Jorge. Efectivamente, te Acá saludamos. acá responde. Sí, acá te tenemos en la foto también, muy musculoso. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Él o yo? ¿Quién? Vos, porque a él no le veo, le veo la cabeza nomás. Bueno, yo creo que no es la primera vez que hablamos de esto, pero me parece que es oportuno traerlo de vuelta. Argentina Grafton. ¿Ustedes conocen la historia de Grafton? ¿Se la contamos a los oyentes? ¿Quieren? Dale, me interesa. Yo no la conozco, así que te escucho con atención. Bueno. Grafton es un pueblo en el norte de Estados Unidos, muy cerca de la frontera con Canadá. Creo que el estado es Vermont, pero no estoy seguro. Tampoco cambia mucho, pero lo puedo averiguar para la próxima. ¿Qué pasó en Grafton? Hay muchos osos, digamos que hay muchos osos por ahí. Muchos osos, sí. Es el pueblo de los osos. En este momento creo que es la capital mundial de los osos. Así es. A ver, yo sé que lo que está pasando, bueno, te escuché el editorial, lo que está pasando no terminó, porque no sabemos cuándo ni dónde termina, el fentanilo realmente es una tragedia, pero yo creo que en este momento por ahora es el Grafton de oro. No sabemos, mientras dure este gobierno, cuántas cosas más Grafton que esta pueden ocurrir. Pero bueno, perdón por la digresión. Grafton es el pueblo libertario. Claro, voy a contar la historia. Grafton era un pueblo muy apacible, ahí cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, un pueblo de 1.200 habitantes, una cosa así, y por alguna razón, unos libertarios muy militantes, muy comprometidos, voy a hacer una aclaración acá, que vale la pena, que eran libertarios pero no ladrones, estos eran libertarios de verdad, estaban locos y punto, claro. ¿Sí? Claro. Decidieron hacer un experimento. Se mudaron, juntaron libertarios de todo Estados Unidos, se mudaron a ese pueblito, con lo cual Grafton pasó de tener 1.000 habitantes a 2.500, ponele, ¿sí? Y de los cuales 1.500 eran libertarios. Entonces, en la siguiente elección, el intendente fue un libertario, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué hizo el intendente libertario? No hizo una criptoestafa, ¿no? Pero sí empezó a aplicar la motosierra. Empezó a aplicar la motosierra en distintos aspectos del presupuesto local, y digamos, en algunos realmente insólitos. La vida en Grafton se empezó a degradar en muchos aspectos, pero el más llamativo es que recortó el servicio de recolección de basura. Entonces el pueblo se llenó de basura, se convirtió en una mugre. Como era una zona de bosques, el pueblito estaba en el medio de un bosque y ese bosque estaba habitado por osos. Los osos se sintieron atraídos por el olor de la basura y empezaron a comer en el pueblo. El pueblo se llenó de osos y empezó a haber incidentes. Otra de carpinchos. Claro, un poquito más grandes, un poquito más agresivos. Y los osos empezaron a atacar a la gente. Entonces los osos se terminaron adueñando del pueblo
el experimento salió pésimo, los tipos que habían llegado ahí, digamos, en 2 años no quedaba ni uno, pero bueno, la cuestión es que perdió las elecciones, ¿no? Perdió las elecciones, el tipo... salieron corriendo, no se volvieron a presentar, salieron corriendo, pero bueno, el daño ya estaba hecho, ¿sí? Yo creo que todavía hoy nadie quiere vivir en Grafton, y creo que, digamos, si querés comprar una propiedad en Grafton, hay 20 dispuestos a ofrecértela muy barata, ¿viste? Y todavía no se pudieron recomponer. Bueno, ¿por qué cuento esto? A ver, hoy estamos atravesados por el drama del fentanilo, que insisto con esto, no sabemos dónde ni cuándo termina, porque tenemos 100 muertos y seguimos contando. Ni siquiera sabemos si es solo el fentanilo, porque como estamos en pleno descontrol, no tenemos ni idea de qué está repartido. Pero hay más, digamos, no nos tenemos que olvidar, que gracias a la motosierra, gracias a este espíritu libertario de eliminar desregulaciones, los productores bovinos argentinos, los productores de carne en general, porque eso no es solamente un tema bovino, perdieron el mercado chileno, ¿sí? Hace muy poquito, Sturzenegger eliminó la barrera fitosanitaria que protegía la Patagonia de la carne del resto del país, porque la carne de la Patagonia era una región natural libre de aftosa, sin necesidad de vacunación, y al haber eliminado esa restricción, los chilenos que compraban mucha carne patagónica decidieron que esa carne patagónica ya no es igual de segura y no la compran más. Y la preocupación de los productores y los frigoríficos es, digamos, que otros mercados pueden seguir el ejemplo chileno. O sea, tenemos un problema y acaba de empezar. Y seguimos contando. Y te voy a contar algo chiquitito. Lo vamos a tener con todo el mundo, porque solamente en este país se compran cosas que pueden estar envenenadas. Yo estimo que sí. Y te voy a contar algo más, algo chiquitito pero muy significativo para mí. Digamos, hay cosas que las desreguló el ministro, ¿no? Pero hay cosas que no las llegó a desregular y que sin embargo hay como una especie de viento, de espíritu, hay un clima de época que alienta a que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Yo me enteré recién de que hay una controversia legal, pero también hay una disputa en Instagram, porque hay un influencer que antes estaba muy vinculado al PRO, que está vendiendo suplementos dietarios, como si fuera nutricionista, y eso es un delito, porque hay una ley, digamos, que prohíbe el ejercicio ilegal de esa profesión. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es el influencer? Es Santiago Marateas. Los hinchas de Independiente tienen un grato recuerdo de él. Pero ese es un chantapufi. Yo le voy a estar eternamente agradecido a Marateas por el ridículo que hizo Independiente durante todo ese año. ¿Sí? Bueno, más allá de simpatías futbolísticas, lo escuché, lo vi vender suplementos dietarios y lo escuché decir que no quería escuchar ninguna queja de ninguna nutricionista pedorra. Exactamente. Ahora, el pequeño detalle es que las nutricionistas pedorras son profesionales graduadas de la universidad y matriculadas. Este pelotudo, ¿a quién le ganó este pelotudo? Bueno, pero ese es el espíritu de época, Sandra. Eso es lo que te quiero, eso es lo que digamos, eso es lo más peligroso. Yo entiendo que esto no va a durar para siempre, pero mientras dure es muy dañino. La idea de que cualquiera puede opinar y hacer sobre cualquier cosa y hacer cualquier cosa es extrema. Bueno, de la misma manera que cualquiera puede prescribir o proponer una inversión en criptomonedas, ¿no? Es más o menos lo mismo. Hay un espíritu de época que alienta toda clase de aventura, como si fuera gratis. Bueno, es que coincide ese clima de época con un clima antiuniversitario. Entonces los saberes están mal vistos. Es una época de terraplanismo. Es terraplanismo mental, ¿viste? Exacto, claro. Es como si nos quisieran llevar a una nueva Edad Media, ¿no? Claro, hablando del Opus, como hablabas recién, ¿no? Quieren que nos pasemos horas discutiendo si la Tierra es redonda o plana, que se vayan las virtudes de la esclavitud, ¿no? Y el servicio a Dios en forma de esclavitud. Es un poquito lo mismo. Hay algo de ese orden. Por eso es importante siempre en estos casos recordar el ejemplo de Grafton, ¿no? Digamos, estos muchachos que nos quieren ofrecer, que ustedes nos proponen, ya se intentó y salió no mal, como el orto. No te escuchamos bien lo último, decime de nuevo. No, digamos que es importante más ahora en tiempos de campaña donde, digamos, se vota en la provincia de Buenos Aires, pero Milei pretende nacionalizar todo. Lo que tenemos que decir es que esto ya se intentó y salió pésimo, ¿sí?
Sí, pero viste Terminaron que los osos adueñándose de un pueblo. no, el argumento de ya pasó y salió mal, en este país no le entra a la gente equivocada. Está equivocada de otra manera. No hace falta que le digamos que ya pasó. No, están Bueno, alterados desde otro lugar. Yo, en todo caso, recomiendo la lectura, digamos, suponiendo que alguno de esos todavía se acuerdan cómo leer y están en condiciones de leer un libro entero, que yo entiendo que algunos debe haber, recomiendo la lectura del libro Un libertario se choca con un oso, ¿sí? Bueno, ahí Que además sí, es muy está divertido. bien. Está ¿Mm? bien, me encanta. ¿De quién es el libro? Ay, no me va a salir ahora el yankee. Pero es un yanqui. Es la historia Es del un pueblo. yankee, sí. Sí, claro. Es un tipo que se mudó ahí, cuando supo, digamos, a ver, hizo la crónica en tiempo real. Cuando supo lo que iban a hacer los libertarios, se fue para allá. Qué linda crónica, déjame hinchar, qué linda crónica. Poder hacer esa crónica y no estar acá sufriendo. Total, Bueno, no se también lo abrazo, recuerdo, no ni es lo qué le mismo, ¿no? importa. No estamos colegiados, pero Ojo con no los osos, es mejor, Jaime. es mejor que la realidad te la cuente un periodista y no un influencer a secas, ¿no? Me parece. Totalmente. Bueno, Gastón, gracias. Te mandamos un beso grande. Otro para ustedes. Adiós. Un fuerte abrazo. Otro amigo. Chau, chau. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos con un peloteo interesante. ¡Ay, estamos! Estamos, pero seguían cantando las chicas, así que no sé qué pasó. Lo pisaron ahí. A lo último estábamos escuchando a La Rumba de las Madres de Rosa de Zaragoza. ¿Quién es Rosa de Zaragoza? La cantante que hizo... ¿Se llama Rosa de Zaragoza? Sí, efectivamente. Por mira lo menos vos. figura así, como Rosa de Zaragoza. A lo mejor tiene otro nombre además, pero puede llamarse. Es española y se llama Rosa de Se llama Rosa Zaragoza, Jorge, no Rosa de Zaragoza. Vos sabés que me parece... Bueno, puede ser, puede ser. Perdón por el error. No me digas todo que no, decime algo que sí. Todo Ay, lo que Dios le digo mío. me lo discute. ¿Qué tipo, Dios mío? No, sí, terrible. Soy terrible, un personaje terrible, sí. Un personaje terrible. Bueno, vamos a compartir con este personaje terrible No, me estoy peinando el flequillo para el otro lado. Bueno,
Un peloteo, estoy haciendo boludeces, Jorge. Un peloteo que la tiene, quiero que sepan que la persona que van a ver, que la imagen va y vuelve de alguien que habla, es Francesca Albanese, nosotros ya se la presentamos, es la relatora de la ONU en Gaza, pero además de ser, porque podría ser relatora de la ONU en Gaza y decir lugares comunes, estamos cansados de ver relatores de la ONU que están en distintos lugares y no dicen nada. No es el caso de Francesca Albanese. Es de los territorios ocupados, que incluye Gaza y Jordania. Y Cisjordania, correcto. Y Cisjordania. No, Francesca Albanese dice, y dice mucho, y además se ha convertido en algo así como una aglutinadora en este momento de una resistencia global que está tomando un impulso enorme. Nosotros no lo vemos ni lo percibimos de esta manera porque en este país se ocultan cosas, todos sabemos que se ocultan cosas, lo que por ahí a veces no tenemos idea es de hasta qué punto se ocultan. Recién estaba viendo, por ejemplo, un video de Australia de alguien que llegaba en un tren y el tren seguía y no sé quién viajaría en el tren o por qué pasaba eso que pasaba, pero con un teléfono celular un pasajero filmó kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de gente que estaba en la estación con paraguas y banderas de Palestina. Era una manifestación por Palestina, pero eran kilómetros y kilómetros de gente. Lo mismo está pasando en Japón, lo mismo está pasando en distintos lugares de Europa, ya hablamos de las universidades norteamericanas. La flotilla de la libertad ahora vuelve a zarpar, pero se ha convertido en una fuerza multinacional, con gente de 40 países. Todo tiene una envergadura acorde a la tragedia, al genocidio que está perpetrando Israel contra la población palestina. Así que vemos este video de Francesca Albanese donde va mechando diferentes acciones pro-palestinas alrededor del mundo. I really commend all those of you who are activists here because you are the antibodies of healthy societies. So please continue doing what you are doing. Doesn't matter that you try to go by foot. That you try to go by foot. La campaña de la Flotilla de la Libertad está dedicada a los niños palestinos. But please do that. Do that because you are doing that for all of us. No hay barbaridad que el Estado sionista de Israel no haya cometido ya. Más de un año y medio bombardeando, disparando y provocando la muerte por inanición y enfermedades de más de 2 millones de personas. And it's ludicrous that the state which is accused of committing genocide, war crimes and crimes against humanity is the one in charge of delivering aid. Y todo ante la mirada impasiva del mundo. Todo retransmitido en riguroso directo. Ningún Estado se atreve a poner fin a uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad, porque detrás de Israel está Estados Unidos, ese imperio en decadencia que ha decidido morir matando. We are together. We are one. And I realize that this is the thing that we keep on saying, that we have been saying for more than 600 days of genocide. Pero no todo está perdido. Ante la pasividad de los estados, la gente a la que todavía le queda algo de humanidad está reaccionando por todo el planeta para mostrar su total rechazo al holocausto del siglo XXI. And I wish you to be safe on your journey because you are taking on your shoulders a responsibility that should not be yours. It's of our states. It's of our states the responsibility, the legal obligation to break the siege, to break the blockade. And because they are delaying and delaying, we are taking this responsibility on ourselves. You are taking it on yourselves, and for that I thank you. We know what we are doing, and we know why we are doing that. It's justice, dignity, and humanity. No more, no less. 3 things that in 2025 shouldn't even be remembered. So it's end of the genocide, and then end of the permanent occupation that Israel has maintained in the occupied Palestinian territory since 1967, and then end of the apartheid. This means bringing justice, humanity, and dignity to that land and the people who call it home, end the genocide, end the occupation, and apartheid. Bueno, salía un poco la voz de Francesca en inglés, la voz del locutor de Spanish Revolution en castellano, se veían imágenes
desde diferentes lugares del mundo. Básicamente contá, Jorge, qué decía Francesca. No, lo que decía Francesca es basta de apartheid, basta de limpieza étnica, basta de genocidio. Tenemos que seguir insistiendo, la comunidad internacional tiene que expresarse, tienen que escuchar las voces de los millones de personas que están manifestando en el mundo. Esto es un crimen de lesa humanidad y tiene que ver, y esto para mí es lo central, con que existe un país que está ocupando otro país, tiene que dejar de ocuparse Palestina, tiene que respetarse los derechos civiles, políticos y soberanos de un pueblo. Israel está cometiendo una atrocidad a cielo abierto, en vivo y en directo, para el resto de la humanidad. Bueno, es lo que vemos todos los días, ¿no? La verdad que ya nuestra capacidad de... Asombro. Sí, iba a decir asombro, pero la verdad que es otro escándalo el que yo siento, que no me pasó muchas veces, me asombré muchas veces de muchas cosas, pero la verdad que hoy incluso lo reposteé, un video de un periodista, creo que británico, que contaba la historia de un nene que llegó hasta él le dio algo, no recuerdo qué, algo de comer. El nene le dio un beso y le dijo gracias, y cuando se fue, lo mataron al nene. Recibió un disparo en la espalda. Entonces, estamos ante realidades que no vimos, no queremos volver a ver, no queremos que pasen, no queremos que vuelvan a pasar, que se oponen a todo lo que consideramos humano, que nos da la pauta además de que hay una corriente ideológica, por supuesto, ideológica, asquerosamente ideológica, que trata de... cuando decimos que se trata de deshumanizar a la gente, lo que queremos decir es que la quieren matar. Nadie deshumaniza a otro si no tiene pensado darle un final o tratarlo como a una cosa. Porque si no tenés pensado matarlo, quedarte con su tierra, quedarte con sus recursos, si no tenés pensado hacer una fechoría, una cosa de pirata, una cosa de carnicero, entonces ¿por qué le vas a quitar el estatus de humano a un ser humano? El hecho de que Israel esté tratando a los palestinos, y lo hizo siempre, no es de ahora, lo hizo siempre, como súbditos de ellos. Ellos eran súbditos de Gran Bretaña, que entre otras cosas ahora invita, escuchen esto, ahora volvemos a Palestina, pero Gran Bretaña está invitando a estudiantes argentinos, uruguayos y chilenos a visitar las Malvinas, las Falklands. Estamos en un mundo de chiflados, pero no de chiflados. Esto pasa porque Milei los deja. Si estuviera otro que no fuera Milei, una patada en el orto se merecen. Perdonen que diga esto, pero no se están metiendo con cosas que no se tienen que meter. Es pura provocación. ¿Qué necesidad tienen de hacer turismo en las Malvinas los británicos? O de invitar a estudiantes argentinos a visitar su propio territorio ocupado por ellos. Realmente es de una perversión, de una cosa... Estamos en un magma de perversión. Realmente el mundo, esta parte del mundo, está atrapada en un magma de perversión. No se les ocurre nada que no sea asqueroso. No tienen en mente nada. Tienen vicios. Y la crueldad es uno de ellos. Entonces, recién veíamos, para volver al video, ya te dejo, Jorge, al video de Francesca Albanese, que es una personalidad emergente que me parece que es enorme, ¿eh? Me parece que esta mina se puede convertir en una referente global muy fácilmente. Yo suscribo, me hago fan de Francesca Albanese ya. Pero de lo que se trata es de que entendamos que estamos viviendo en un mundo que a nosotros nos toca Milei, pero que estamos viviendo en un mundo que está cabeza arriba, cabeza abajo, no sé cómo está, lleno de cerdos, carniceros, que quieren imponer su voluntad a sangre y fuego. Y esto hay que pararlo. Tiene que volver la gente normal. La gente normal, que tiene piedad, que tiene también ganas de... tiene malos sentimientos y buenos sentimientos. Así somos los humanos. No podemos ser eternamente malos como estos.
No podemos vivir solamente sacando nuestra parte predadora, porque no somos eso. No somos solamente predadores, y menos con los débiles. Eso no existe. Es un invento de los perversos. Y los perversos, como hemos visto, no son perversos solamente en geopolítica. Los perversos son perversos en geopolítica, pero son perversos en la vida privada también. Y no respetan a los niños palestinos, pero tampoco respetan a los niños de sus propios países, porque este mundo de dirigentes perversos está lleno de pedófilos. Entendamos que una cosa y la otra no están desconectadas. No están desconectadas. Que los chicos sean cosas que deshumanicen a los chicos les da derechos sobre los chicos. Así como creen que estos misóginos que están acá en el gobierno, que creen que las mujeres también somos objeto y si somos casadas con ellos, peor, ¿no? Pueden venir de madrugada y hacer cualquier cosa sin consentimiento, porque, total, es mía. La maté porque era mía. Parece una frase escrita por un libertario. Jorge, sobre el video. No, yo la verdad es que creo que me pregunto qué más podemos hacer: comunicar, exponer, repudiar, manifestarnos, ir por las calles. Creo que hay que exigir, que no tenemos esa posibilidad porque este gobierno está en manos de otro Benjamín Netanyahu. Exigir a cada uno de nuestros gobiernos, a nuestros parlamentos, que reclamen, que en todo caso dejen de comprar a Israel, que haya un mecanismo de alguna manera, que no sea solamente simbólico, tiene que haber una materialidad para que esto termine. Y bueno, hay que buscar los mecanismos en distintos países donde hay gobiernos que quieren, aunque sea, disimular su crueldad, como en Francia, que dicen que van a aprobar en septiembre ahora en la Asamblea de las Naciones Unidas a Palestina, como Australia, Canadá, Francia, incluso el Reino Unido, etcétera. Son mecanismos de presión, pero creo que hay que ser mucho más duros, porque está envalentonado Netanyahu por el apoyo de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Netanyahu no sería. Máximo responsable en ese marco es Estados Unidos, que impide con su veto una presión internacional que podría ser de todos los países, diciendo, bueno, se terminó porque te invadimos a vos, Netanyahu. Ahora, yo me imagino que para el pueblo judío esto también va a quedar como un nuevo trauma. Cuando esto pase, va a ser imposible que no sientan la culpa de haber dado el consentimiento. No me refiero a los que marchan, no me refiero a los que son opositores, no me refiero a los comunistas que están en la Knesset, me refiero al judío que consiente. Es que yo creo que no es así, Sandra. Yo creo que esto es un tema de Israel. Es un tema de Israel y de las derechas internacionales. Bueno, sí, de los israelíes me refiero. De los israelíes, no del pueblo judío. De los israelíes, sí. Me expresé mal. Hablaba de los ciudadanos israelíes. Eso sí, por supuesto. Van a tener que. Esto es parte de su historia. E incluso los que se opusieron van a llevar este cajón de niños muertos por el resto de su existencia en sus hombros. Esto es insuperable. Porque uno ve son los alemanes pagando el costo eterno de haber sido responsables de un genocidio. Bueno, eso va a pasar con Israel. Sí, porque uno ve que hay muchísimas manifestaciones, cada vez más seguido, pero también ve que efectivamente, tal como hace Bullrich acá, esto de alguna manera, en sectores reaccionarios israelíes, a Netanyahu le garpa, porque si no, ¿por qué lo va a hacer? Por supuesto. Entonces, a los que están consintiendo esto, que se pudran en el infierno, que se pudran. Absolutamente. Y que paguen no solamente en un infierno fantasioso, sino acá abajo en el planeta Tierra. Bueno, ¿te vas a cocinar? Sin duda, inmediatamente. Jorge no puede vivir sin cocinar, es como un chico gourmet, ¿viste? Prácticamente, se ríe porque es todo lo contrario, pero bueno, ya lo vamos a sacar bueno, entre Muy varias. Bien. A domani. Chao. Bueno, cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante.
Ay, qué tos, che. Bueno, vamos con los mensajes. El primero, la ausencia del Estado es criminal porque por distintas razones se está multiplicando los muertos por falta de control. Elena de Montserrat. Bueno, sí, es lo que estuvimos diciendo todo el programa, ¿no? Pero hay que tener muy claro que es por ausencia de controles. No es una fatalidad, no fue un accidente. Que diga lo que quiera el dueño del laboratorio, pero que esto se haya distribuido y que no se haya encontrado el origen después de la primera muerte, es culpa del Estado, es responsabilidad del Estado que no está preparado para este tipo de cosas porque Sturzenegger lo desmanteló. Que se empiecen a hacer cargo de la falta de controles y de las muertes que provoca, porque esto lo podría haber previsto hasta un chico de, no quiero decir la edad, pero un chico de la primaria se da cuenta de que hay cosas que si no se controlan, se contaminan. Porque el tema de los controles no tiene que ver solamente con que hay que revisar las cosas porque así estamos seguros. No, no, no. El solo hecho de que un Estado ponga en marcha controles, como siempre los tuvimos acá, hace que existan menos intoxicaciones, porque la gente, los fabricantes de los insumos saben que eso va a pasar por un control. Cuando saben que no va a pasar por ningún control como ahora, se multiplican las contaminaciones, porque ahí entran las revanchas, la competencia, toda la mierda del capitalismo que a ustedes se les puede ocurrir, entran en la falta de controles. Esta factura hay que pasársela entera a Sturzenegger. A entera, enterita, que vino con la sanata de las hojas que le había preparado a Bullrich y que lo único que consistía era cómo destruyo más rápido el Estado. Bueno, andate a vivir vos a un lugar sin Estado. Nosotros queremos vivir en un lugar con Estado. Me pone furiosa esto, porque todas estas eran muertes evitables. Todas. Las 100 muertes evitables del fentanilo contaminado. Y es desidia, es angurria, es gula, es ignorancia, es miserabilidad. Todo eso es Sturzenegger. El tema del fentanilo está siendo utilizado por el PRO, La Libertad Avanza, contra Cristina para la campaña. ¿No escucharon que dicen que el laboratorio tenía contactos con el poder? Basta ver... No, ojo con las operaciones, porque eso es una operación que están haciendo ahora, porque no quieren sacarse el tema de encima. Ojito. Tenía contactos con el poder. Sí, Cristina es el poder. Cristina no es el poder de 2015, querido. Perdón, no te lo digo a vos, digo a los que están... y ojo, porque sí, efectivamente lo están usando. Ya es una operación, por eso hay que salir al ruedo rápido. Basta ver las tapas de Clarín cuando hablan del fentanilo. Mira, ponen la foto de Cristina con el fentanilo. Es ingenuo tu comentario sobre el tema. No es ingenuo, el tuyo es ingenuo. Crearon una comisión en el Congreso para equipararla a la de Libra Frank de Olivo. Sí, porque la convocó Giudici, porque eso es parte de la operación política que están haciendo. Silvina Giudici no puede coordinar una comisión de nada. Esto, como recién hicimos la nota del 23, de cuando se descubrió en el 23, todo lo contrario, Frank de Olivos. Yo quisiera ni decirte ingenuo a vos, ni que vos me digas ingenuo a mí, porque parece que nos estamos agrediendo. No quiero agredirte. Lo que te quiero decir es que con la realidad que existe, los que están haciendo la operación son los de Clarín, no es que yo sea ingenua. Yo te estoy diciendo lo que sé del tema y estoy hablando con gente que sabe más que yo y que vos del tema. Los que están haciendo la operación, todo lo que pase en el país, todo lo que provoque muerte, todo lo que provoque quilombo, sabelo, la culpa es de Cristina, siempre será de Cristina. Por eso apareció este colaborador del dueño del laboratorio, que el tipo es el dueño, primero el dueño, no me banco un dueño que antes de que lo investiguen señale a un peronista como el contaminador. Por supuesto que se tiene que investigar, por supuesto, pero estamos preparados para una campaña roñosa, ¿no es cierto? Bueno, cuenten con este tipo de cosas entre la roña, cuenten con muertos inocentes, cuenten con medicamentos intoxicados o contaminados, pero no le vamos a dar pelota a una tapa de Clarín. Por favor, tenemos que leer exactamente lo contrario de lo que dice la tapa de Clarín.
Bueno, no me gustó esto de... bueno, vamos a pasar de largo porque si, no nos vamos a agarrar entre nosotros. Hola, pregunto, ¿no presentaron denuncia penal a Stroessner y el ministro de Salud por 100 muertos del fentanilo, Gus de Villadelina? Bueno, no, es que me quedé con la campaña, que por lo visto si está en la tapa de Clarín ya están a full con la campaña. Yo tomé este tema anoche porque me preocupaba ver que no lo toma nadie, ¿eh? Y iban ya ayer por 60 muertos, con 8 muertos más en Rosario. Ahora estamos llegando a 100. Si esto fue una operación, es una operación de la puta madre. Y no me refiero a las tapas de Clarín, ¿eh? No me refiero a las tapas de Clarín. Clarín siempre la va a poner a Cristina como culpable de todo. Y entre otras cosas, mañana vamos a ver si nos ocupamos del tema del dinero, del patrimonio, porque ilegalmente y contra todo lo que dice la Constitución, quieren desapoderar a Cristina de absolutamente todo, a Cristina y a sus herederos, de absolutamente todo lo que tiene. Estamos en el reino de la mierda en este país, en este momento, con el fascismo en el poder, con la mafia dominando los medios de comunicación y con las elecciones inminentes en las que se juegan el pellejo los fachos. No porque puedan perder solamente, sino porque el tipo es un ladrón que puede ir en cana. A ver cuando empezamos a ver a los verdaderos ladrones y empezamos a darnos cuenta que los ladrones verdaderos le echan la culpa a otros de sus robos, ¿no? Porque la verdad que los que vienen siendo ingenuos desde hace muchos años son los que creen que Cristina se robó 2 PBI. La verdad, vienen padeciendo de una enfermedad de puerilidad rerum novarum. Es increíble las mentiras que se comieron la mitad de los argentinos, porque el poder de Clarín ha sido muy grande y lo sigue siendo. Menos hoy, pero lo sigue siendo. Buenas noches, Sandra y Jorge. Nuestra responsabilidad ciudadana es fingir cordura. Evitar la tentación, esto está entre paréntesis, evitar la tentación de la furia que impide ver en la especulación financiera el plan de negocios que nos impulsa otra vez a la miseria planificada. Sebastián Fernández, fingiendo cordura, tal vez aportemos a salir de la locura social que eligió a Milei. Por ahora, por mayoría de votos. Saludos, Héctor. Yo creo que no hay que fingir ni locura ni cordura. Creo que hay que tener huevos y ovarios en este momento del país, decir las cosas claramente, ser creativos, ser menos fóbicos de lo que somos, ser más compañeros de lo que somos. No estamos siendo muy compañeros. Tenemos enfrente el odio y de este lado siguen los resentimientos por rencillas pelotudas. Yo contra eso no puedo hacer nada, lo lamento. Hice todo lo que pude, pero no me da para más. No me da para más porque me empiezo a rayar y me dan ganas de pegarme el palo. Buenas noches, Sandra y Jorge. Es un gusto saludarlos. El Estado es una institución fundamental para cualquier nación y los hechos que están ocurriendo actualmente en nuestro país lo corroboran, por lo que tengo la fuerte creencia de que cualquier persona que hable de destruir el Estado o que lo haga o que lo haya hecho debe ir preso. Muchas gracias, Darío. Alcoyana. Yo creo que destruir el Estado es un delito y lo estamos viendo porque hay gente que muere, porque alguien empezó a destruir este Estado y bastante pelota lo hizo ya. Que no haya gente revisando cosas que tienen que ser revisadas, ni en el Malbrán, ni en la ANMAT, es un crimen del Estado. Porque tenemos demasiados troles que amenazan de muerte y demasiada gente con conocimientos reales en lugares donde hacen falta. No necesitamos tantos troles, no necesitamos tantos pendejos que nunca vieron tanta guita junta disfrutando de nuestros impuestos. No los necesitamos. Realmente podemos prescindir de los troles de Adorni y de todos los troles esos que están ganando fortunas con nuestros impuestos, mientras a nosotros nos dan medicamentos intoxicados. Realmente
Bueno, no sé, yo tengo un nivel de indignación con esto del fentanilo, un nivel de indignación que me nubla la vista. Sandra, sigue la fiesta y son tan HDP que lo del fentanilo la quisieron hacer culpable a Cristina por parte de los alcahuetes ensobrados de los Trebuch, Viale y la Rata Majul y otros deberían salir en una conferencia de prensa. Bueno, pero eso también es porque nosotros nos acordamos tarde, ¿eh? Habría que haber agarrado el primer caso de fentanilo y empezar a pedir investigación. Ahí estuvieron flojos los legisladores de Unión por la Patria, chicos. ¿Por qué Judici tiene que llamar a una comisión investigadora? ¿Qué les pasa a los peronistas que no pueden llamar a una comisión investigadora ustedes? ¿Por un caso como el fentanilo? ¿No la vieron? ¿Se les pasó? Si no son ustedes, es Silvina Judici. Y si es Judici, la culpable es Cristina. Ya está todo cantado de antemano. Siempre, en cualquier investigación que inicie Judici, la culpable es Cristina. No hay duda. Sabemos que Cristina con esto del fentanilo no tiene nada que ver, obviamente que no tiene nada que ver, pero ahora nos tenemos que encargar de desmentirlo, es un plomo. Yo no sé si ocuparme de desmentir cada pelotudez que dicen, pero acá hay 100 muertos. Y a mí lo que me interesa es que se haga cargo el que se tiene que hacer cargo. No importa tanto que le hagan cargo a Cristina porque es delirante, aunque los pelotudos se lo van a creer. El núcleo duro de Milei se lo va a creer como se cree también que llueve de abajo para arriba. Pero el tema es que son 100 muertos. Entonces esto merece una investigación seria. Si la comisión investigadora la empezó a Judici, esperemos que se sume el peronismo, que se haga una investigación clara, que se llame a todos los que se tenga que llamar, que nos digan quién es ese dueño del laboratorio HBL Pharma, que desde el 23 vendía, nos acabamos de enterar ahora, no fentanilo, sino corticoides con la misma bacteria. La bacteria esa ronda ese laboratorio que debe ser inspeccionado ya. Hay que intervenir ese laboratorio y rastrear esa bacteria. Yo no soy médica, pero no soy boluda. Digamos, ante una situación así, que te encuentran en el mismo laboratorio, en el curso de 2 años, fentanilo y corticoides contaminados con la misma bacteria, bueno, macho, mucho no hay que pensar para intervenir ese laboratorio y revisarlo. Bueno, son las 21:59. Me quedan muchos mensajes para ver, pero hoy estoy como muy nerviosa con todo esto del fentanilo. Bueno, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming, y el próximo programa es Y si sale bien con Jair Sibel. Nosotros nos reencontramos mañana, 8 de la noche, por la 530. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530.